A continuación, RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias del Mediodía. Fallo de La Haya. Tenemos la explicación de consecuencias para Colombia. Cubrimiento con enviados especiales de RTVC Noticias. La Corte rechazó la pretensión de Nicaragua en el sentido de que declarara que Colombia estaba incumpliendo el fallo de 2012. Esta fue la reacción del presidente Duque tras el pronunciamiento de la Corte Internacional. Mandatario insistió que en Nicaragua hay una dictadura. Entre los logros para Colombia del fallo, Nicaragua no puede fijar límites. Debe ser por acuerdo. Los derechos de pesca de los raizales fueron reconocidos. Analistas creen que el mayor contraste para Colombia en la Corte es que, según el tribunal, se ha vulnerado soberanía de Nicaragua. Con este video, la fiscalía dice que Freddy Rincón iba conduciendo la camioneta en el momento del mortal accidente. Se espera dictamen sobre el consumo de licor. Subió a 7 la cifra de soldados muertos en medio del ataque terrorista en Frontino atribuido al Clan del Golfo. 250 millones de recompensa por responsables. 16 heridos en accidente de bus en el sur de Bogotá. Y en Colombia, mi elección 2022, hablamos de la urna Mi Deseo por Colombia, que inicia su recorrido por las diferentes regiones desde el oriente del país. La selección Colombia femenina sub-20 buscará triunfo ante Venezuela. Transmite Señal Colombia. Y en cultura, seguimos en la Feria del Libro, hoy de matemático a novelista. Les contamos la historia. Buenas tardes, bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. Hoy se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda interpuesta por Nicaragua en la que alegaba incumplimiento de Colombia de la decisión de 2012 sobre el diferendo limítrofe. Ya les vamos a explicar precisamente, Carolina y televidentes, a fondo lo que dice el fallo, pero antes nos conectamos con Francisco Moreno, nuestro corresponsal en Países Bajos. Usted ha estado atento a este fallo del tribunal. Muy buenas tardes, Francisco, lo escuchamos. Buenas tardes, saludos desde La Haya en este día bastante agradable, caluroso y primaveral en los Países Bajos, cosa extraña a esta altura del año en este lugar. Muchos turistas en el exterior, mientras que en el interior y durante esta mañana se dio a conocer este fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto a esta demanda presentada por Nicaragua respecto a supuestas violaciones de la soberanía territorial y espacio marítimo del Mar del Caribe por parte de Colombia. Una cuestión que la Corte en su fallo aceptó y confirmó de alguna manera, y la Corte finalmente fue lo que dijo, que ha habido esa violación que acusa finalmente Nicaragua. Estas aguas del Caribe y toda su riqueza son el eje de las diferencias que se han extendido durante décadas entre dos naciones. Los puntos medios han sido esquivos para Colombia y Nicaragua cuando se habla del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De ahí la intermediación y arbitrio de la Corte Internacional de Justicia en el caso. Hoy, este tribunal dictaminó sin declarar ganadores ni perdedores que ambas naciones deben ajustar sus normas al concepto que ya había emitido en 2012. La Corte no considera suficiente la evidencia para la demanda contra Colombia. En síntesis, Nicaragua alude que Colombia ha interferido en actividades pesqueras y científicas en aguas que están bajo su jurisdicción, a lo que la Corte respondió que si bien hay conductas de la Armada colombiana en esa vía, son en efecto pocas y determina que deben cesar de inmediato. Por 9 votos contra 6, determina que la República de Colombia debe cesar de inmediato en las conductas a que se refieren los incisos 2 y 3 anteriores. Aún así, el tribunal apuntaló que pueden coexistir los derechos de pesca históricos con la zona económica exclusiva de Nicaragua y que justo ese punto debería estar sujeto a negociaciones futuras a escala binacional. El esperado fallo en uno de los diferendos limítrofes más longevos en la historia de ese tribunal ratificó la libertad de navegación de las comunidades y descartó como fuera de conformidad con el derecho consuetudinario la intención nicaragüense de establecer un límite lineal territorial porque el mismo afecta el derecho de navegación y sobrevuelo para Colombia.
Y decíamos, una jornada que se prolongó por aproximadamente 1 hora y media tras ya casi 10 años de litigio, de controversia que trajo a ambos países por esta causa a la Corte Internacional. Recordemos que en paralelo se lleva a cabo otro caso también que tiene enfrentados a los países. Ahora bien, el agente señaló que se encontraba bastante conforme, que esta resolución era de alguna manera también un beneficio para los intereses del país y que por lo tanto dejaba bastante tranquila esta postura. Desde La Haya, el líder del equipo jurídico de Colombia dijo que la Corte le dio la razón a Colombia en 7 argumentos de toda la controversia. En primera instancia, la Corte no dijo que Colombia haya incumplido el fallo del 2012. Que era un riesgo que teníamos que ocurriera, la Corte no se pronunció para nada sobre ese punto. En la decisión, la Corte reconoció que la Armada Nacional tiene derecho de hacer presencia en aguas alrededor del archipiélago de San Andrés y Providencia y del Caribe Occidental. Colombia puede seguir luchando contra el narcotráfico, puede seguir luchando contra la delincuencia organizada. Lo único que no puede hacer son operaciones de control ambiental, porque se le limitó la Corte porque considera que eso es responsabilidad del Estado costero. Arrieta indicó además que la Corte reconoció el derecho que tienen todas las islas y los cayos colombianos en el Caribe sobre una zona contigua de 12 millas. En esencia, el 70 o 80% de las tesis que nosotros queríamos plantear salieron adelante. Sin embargo, destacó que la Corte indicó que Colombia incumplió el derecho internacional en 3 operaciones, como control de actividades ambientales, protocolo de comunicación entre la Armada Nacional Colombiana y las naves nicaragüenses y la delimitación de las zonas contiguas para unir los extremos. Nicaragua no se pronunció, estuvimos a la espera de algún pronunciamiento, sin embargo esto no ocurrió y lo que sí se señaló es que el agente ya abandonó Países Bajos, por lo tanto no habrá posibilidad de obtener una entrevista. Sin embargo, durante la mañana, antes de la misma audiencia, usó algunas palabras diciendo que estaba bastante, diríamos, confiado en la decisión que finalmente abordaría la Corte. Esta noche entregamos un completo informe. Nos despedimos desde este lugar con esta maravillosa postal desde los Países Bajos, particularmente desde La Haya. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por esta información. Y ahora nos conectamos con San Andrés, en donde está nuestro enviado especial, Omar Hernández. ¿Cuál fue la reacción del presidente Iván Duque frente al fallo de La Haya? Omar, buenas tardes. Adelante. Hola, Caro, José, televidentes, muy buenas tardes para ustedes. Pues el jefe del Estado se pronunció hora y media después, casi 2 horas después de lo que fue la emisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Él destaca que no hubo incumplimiento por parte del gobierno colombiano, también el trabajo de la interdicción marítima que desarrolla la Armada Nacional en la zona limítrofe en la lucha contra el narcotráfico. Hay un punto importante que destacó el jefe del Estado, que lo dijo durante su intervención, y es que las pretensiones iniciales de Nicaragua eran exorbitantes, argumentando que las islas no eran de Colombia. Pues el jefe del Estado hizo referencia a lo que fue el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia. Para el presidente Iván Duque, el fallo conocido hoy tiene aspectos favorables. ¿Qué le reconocen a Colombia? La Corte aceptó que la zona contigua integral le da derechos a Colombia de preservar su patrimonio cultural y arqueológico. Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca. ¿Qué le niegan a Nicaragua? La Corte ha señalado que de los puntos y líneas de base establecidos por Nicaragua mediante decreto para definir su mar territorial son contrarios al derecho internacional. La Corte rechazó la pretensión de Nicaragua en el sentido de que declarara que Colombia estaba incumpliendo el fallo de 2012. No aceptó la pretensión de Nicaragua de que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización. También rechazó la pretensión de ese país que el caso se mantuviera abierto. Para el primer mandatario, el ejercicio de la soberanía de Colombia es prioridad en su gobierno. Mi gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia. Por eso anunció medidas que la fortalezcan. No permitiremos que se limite ningún derecho de la comunidad raizal. En los próximos días se expedirán las normas
que refuercen esos principios. Destacó que Colombia estuvo dispuesta a dialogar con Nicaragua desde diciembre de 2012, pero recibió un portazo en 2014, quizá por sus intereses políticos. El gobierno nicaragüense se constituye hoy en una oprobiosa dictadura. Aparte de estos puntos, el gobierno ha reiterado que la soberanía de Colombia está por encima de cualquier cosa. Desde la isla de San Andrés, Omar Alejandro Hernández, RTVC Noticias, conectados 24/7. Bien, pues para entender y resolver las dudas que tenemos todos sobre el fallo de hoy, nos acompaña el profesor de la Universidad del Rosario, Walter Arévalo, quien además es experto en diferentes limítrofes internacionales. Vamos a revisar unos puntos clave y también, digamos, si fue a favor, por ejemplo, de Nicaragua, lo marcaremos en rojo. Si debe ser negociado por ambos países, le pondremos amarillo, y si es a favor de Colombia, será verde. Iniciemos entonces este semáforo. Primera solicitud de Nicaragua, doctor Walter. Según Nicaragua, Colombia incumple el fallo de 2012 mediante operativos de la Armada, decretos también, los decretos que han tomado con los pescadores, y también lo declaró inaplicable. ¿Qué dijo la Corte Internacional y con qué color lo marcamos? Buenas tardes. Lo podemos marcar con rojo solo por el detalle de que es el punto de la sentencia en donde la Corte Internacional de Justicia declara responsable a Colombia por actuaciones concretas y específicas de la Armada en unos espacios que son realmente nicaragüenses. Pero la ventaja de ese punto es que la Corte en ningún momento abordó la situación colombiana de un supuesto desacato absoluto, de desconocer la sentencia, de tomar a Colombia como un Estado que rechaza el derecho internacional, y simplemente analizó la situación desde un punto de vista. ¿Hay pruebas en todos los casos que dice Nicaragua? No, solo 3. De esos 3, podemos considerar que se violó no el régimen completo, sino el espacio marítimo en ese momento y las potestades nicaragüenses, sí. Entonces, es un rojo, pero afortunadamente limitado. Bueno, sigamos con este semáforo. Segunda solicitud de Nicaragua. Según Nicaragua, Colombia viola el régimen de la zona económica exclusiva y no existen los derechos de pesca de las comunidades en la nueva zona económica exclusiva nicaragüense. ¿Qué indica la sentencia, profesor Walter? Y además, ¿de qué color lo pintamos? Lo ponemos en semáforo amarillo, casi como en un empate técnico, y es tal vez el punto más rico de la sentencia para explorar a futuro, porque ocurren varias cosas. En primer lugar, la Corte declara que el principal fenómeno presentado por Colombia, la zona contigua integral, no viola per se las potestades de los estados en el derecho internacional. Colombia puede declarar una zona contigua integral. Solo le pide a Colombia que esa zona contigua integral no se sobreponga en alguna extensión con la zona económica exclusiva nicaragüense. En ese punto, entonces, hay una especie de aprobación de la existencia de la zona contigua integral. Pero, posteriormente, en el ámbito de qué pueden hacer los colombianos, las comunidades raizales, en la zona económica exclusiva, queda declarado que, por supuesto, existe y refrendado el derecho de libertad de paso, de libertad de navegación. Y además, en la medida en que esa zona contigua integral quedó validada, pues entonces los raizales podrán ir, transitar, buscar los bancos de pesca que estén en espacios marítimos colombianos. La dificultad será justamente que no podrán hacerlo de una manera tan directa, y es donde entra el elemento de la negociación, para aquellos bancos de pesca que antes de la sentencia de 2012 estuvieran en mar abierto o en lo que Colombia consideraba su espacio marítimo, pero que no lo era, que era un espacio no delimitado, y que ahora están en la zona económica exclusiva nicaragüense. Cuando ocurre eso, el derecho internacional ha dicho que no hay problema, que puede haber derechos de pesca históricos en la zona económica exclusiva de otro estado, pero Colombia no lo terminó de probar. Entonces eso será en español hoy, Walter, en este momento los pescadores pueden ir a esta zona a pescar, ¿sí o no? A las zonas que están en espacios marítimos colombianos, sí. Lo demás será producto de futuras negociaciones. Perfecto. Tercera solicitud de Nicaragua. Nicaragua expidió un decreto que fijaba unas líneas de base rectas para esclarecer precisamente la extensión de sus espacios marítimos. ¿Qué dijo el fallo al respecto y de qué color lo ponemos?
Este es un verde en la medida en que favorece totalmente a Colombia, porque la Corte de una manera muy clara dijo: la fijación de las líneas de base rectas de Nicaragua, que son la forma en que se mide el espacio marítimo, viola el derecho internacional. Nicaragua utiliza una metodología incorrecta y esa metodología vulnera los espacios marítimos colombianos en la medida en que nos corre el espacio, nos mueve la línea. Bien, profesor Walter, muchísimas gracias por acompañarnos. El profesor Walter de la Universidad del Rosario, gracias por ayudarnos a entender un poco más este fallo de la Corte Internacional de Justicia. Muy amable. Con gusto. Hay varios avances en la investigación sobre el accidente en el que murió Freddy Rincón. En las últimas horas, la Fiscalía confirmó que el exfutbolista sí conducía la camioneta en la que se movilizaba. Además, fueron revelados videos de seguridad que corroboran la información. Familiares de Freddy Rincón exigen a las autoridades esclarecer lo ocurrido en el siniestro vial. Nosotros como familia que sabemos bien los hechos y sabemos todo, la verdad no nos afecta en nada lo que digan. Antes quería dejarlos más calmos, decirles que mi papá no era el que iba manejando el carro. La Fiscalía, luego de una serie de investigaciones basadas en testimonios y videos de cámaras de seguridad, pudo establecer que Rincón iba manejando la camioneta en la que se accidentó. A esta conclusión se llegó soportada en los forenses de medicina legal, en los estudios técnicos y corroborada con los testigos que se encontraban dentro del vehículo. Una de las pruebas fue este video, en el que Rincón, junto con otras personas, sale de un establecimiento. El exjugador se subió al vehículo y se fue conduciendo. Se espera que Medicina Legal entregue el informe de alcoholemia practicado el exjugador. Como consecuencia de las lluvias hay deslizamientos en Gaira, zona rural de Santa Marta. 2 corregimientos están incomunicados. Más noticias en el siguiente panorama informativo. En Antioquia, exactamente la subregión del Urabá de Antioquia, en el municipio de San Pedro de Urabá, se presentaron nuevas inundaciones por el desbordamiento de 2 quebradas. Estas inundaron 2 barrios de la cabecera municipal y también el corregimiento de Santa Catalina, afectando a cerca de 800 personas. La autoridad ambiental en Barranquilla está alertando a los ciudadanos sobre la presencia de caracoles africanos en la ciudad debido a la temporada de lluvias. El mínimo contacto con este molusco puede producir meningitis, encefalitis, bronquitis y trastornos intestinales. En el municipio de Ancuya se encuentra un grupo de geólogos evaluando la situación de riesgo en la cual se encuentran algunas familias, esto con el fin de establecer si deberán ser reubicadas en su totalidad. 14 de los 42 municipios del Valle del Cauca se encuentran a esta hora sin el servicio de agua potable debido a las crecientes súbitas de varios ríos que han afectado las bocatomas. A esta hora, Acuavalle y empresas privadas como Cali Agua Potable suministra el líquido a la comunidad. Las autoridades hallaron el cuerpo de Juan David Daza Daza, el soldado que se encontraba desaparecido, tras el ataque terrorista en Frontino, Antioquia, contra un camión de la fuerza pública. Con esta nueva víctima ya son 7 los militares asesinados en el lamentable hecho. Entre tanto, de los 5 militares hospitalizados, 3 fueron dados de alta. Las autoridades continúan la investigación y ofrecieron una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información sobre los autores del ataque. Y en las últimas horas se registró un accidente entre un alimentador y un bus zonal del SITP que dejó 16 heridos aquí en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió en el barrio Juan Pablo II de la localidad Ciudad Bolívar. Al parecer, uno de los vehículos se habría quedado sin frenos. Mientras se atendía esta emergencia, otro accidente sucedió en el norte de Bogotá, con una ruta escolar. 3 menores de edad resultaron lesionados. De acuerdo con el reporte preliminar, fallas mecánicas en el vehículo habrían causado el siniestro. Desafortunadamente tuvimos otro accidente vial en la autopista norte con 198. Hay una ruta escolar que transportaba 29 estudiantes, sufre un volcamiento. Al parecer también por fallas mecánicas en su sistema de amortiguación.
Hoy entra en vigencia la restricción al parrillero hombre en Bogotá. La medida regirá los días jueves, viernes y sábados, entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana. El incumplimiento de la norma acarreará una multa cercana a los 500.000 pesos y la inmovilización de la motocicleta. La medida en un principio irá hasta el próximo 30 de junio. A partir de esa fecha, su impacto será evaluado por la administración distrital. Actualizamos el minuto a minuto de lo que ocurre en Ucrania. Mientras Rusia se adjudica la victoria en su ofensiva en Mariupol, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que destinará $800 millones en ayuda militar adicional para Ucrania. Ucrania en sí misma es una historia cuyas páginas se ven así, y a medida que el tiempo y su escritura avanzan, se manifiesta, se muestra como es, sin filtro alguno para que el mundo la lea, y eso ocurre así, poniendo los pies sobre ella. Uno a uno, Ucrania suma testigos que vienen a inventariarla de cerca. El presidente del Consejo Europeo antecedió a Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, y a la primera ministra de Dinamarca a recoger los pasos de esta guerra, que ubica el aguante ucraniano como ejemplo global. Nuestra unidad con el pueblo ucraniano está enviando un mensaje inequívoco a Putin. Nunca logrará dominar y ocupar toda Ucrania. No lo hará, eso no sucederá. En contraste, la puesta en escena rusa avanza. Luego de lucir su misil intercontinental, llama victoria la pulverización de la portuaria Mariupol, la que sigue atrincherada resistiendo, pero que pasan como reporte de tareas cumplidas a Putin. La finalización del trabajo de combate para liberar Mariupol es un éxito. Felicitaciones. Envío su agradecimiento a las tropas. Considero inapropiado el asalto propuesto a la zona industrial. Te lo ordeno. Ucrania sigue palpitante. Suma horas y la guerra no cede y vive sus días exhausta pero no rendida. Semejante a la fuente del agotamiento, obra de la única artista de su suelo en la Bienal de Venecia, que paradójicamente retrata así lo que vive su país. A las 12:21 comenzamos Colombia, mi elección 2022. En las campañas a la presidencia, como era de esperarse, hay varias opiniones frente al futuro del litigio entre Colombia y Nicaragua. Unos dicen que negociarán con el país centroamericano y otros que hay que desconocer el fallo. Escuchemos. Enrique Gómez fue enfático en defender el territorio y dijo que Colombia no debería reconocer esa jurisdicción internacional. Colombia va hasta el meridiano 82 y punto, no importa lo que digan los tribunales y mucho menos celebrar este fallo. De otro lado están quienes negociarían con Nicaragua, como Sergio Fajardo. Acataré el fallo de acuerdo con lo ordenado por la Constitución Política en su artículo 101, donde se establece que los límites del país solo se pueden modificar mediante un tratado debidamente ratificado por el Congreso con Nicaragua. Petro también se sentaría con el gobierno de Daniel Ortega. Por una defensa jurídica hecha desde Bogotá, sin pensar en los raizales de San Andrés. Y esa es la base del fracaso jurídico. Ahora, ¿qué queda por hacer? Hacer un acuerdo bilateral con Nicaragua. Rodolfo Hernández dice que la negociación depende de las afectaciones a las comunidades. Se debería llegar a un acuerdo con Nicaragua si el fallo de La Haya sigue siendo negativo para la vida de los pescadores y la comunidad raizal, porque se les debe facilitar posibilidades para que no se vean afectadas sus necesidades de trabajo y de sostenimiento. Ingrid Betancourt dijo que también buscaría acuerdos con ese país bajo ciertos límites. Que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros buques, estén patrullando nuestras aguas territoriales, nuestra zona económica exclusiva, y que de esta manera nosotros podamos asegurar nuestro dominio sobre nuestro territorio. Luis Pérez, ayer en el debate de la Feria del Libro, dijo que hay que seguir dando la pelea legal. Tenemos que agotar todas las instancias, hasta donde sea necesario. Yo creo que la defensa que Colombia ha hecho en este problema ha sido errónea. John Milton Rodríguez y Federico Gutiérrez no se han pronunciado al respecto. Y en RTVC Sistema de Medios Públicos recorremos las regiones para hablar con los ciudadanos, con ustedes, y conocer, por supuesto, sus necesidades. Esas solicitudes que les hacemos todos los ciudadanos a los candidatos de la presidencia de la República. En una gran convergencia informativa entre Radio Nacional de Colombia, el canal institucional y, por supuesto, RTVC Noticias, llegamos hasta norte de Santander. Ahí está Damari Rodríguez y John López. Ustedes están escuchando a los habitantes de Cúcuta. Buenas tardes.
Hola José Fernando, así es, Colombia, mi elección 2022 también está desde las regiones y como usted lo decía hace unos segundos, este recorrido por las diferentes zonas del país inicia desde el oriente, desde el norte de Santander y precisamente John López, nuestro periodista que lo tengo aquí al lado, estuvo viendo algunas historias que se dan desde la frontera. Así es, Damaris, muy buenas tardes para usted, para todos nuestros televidentes. Pues hay una situación que sin duda alguna sigue siendo problemática y preocupante aquí en la ciudad de Cúcuta y tiene que ver con aquellos pasos fronterizos, el tema migratorio. Por eso RTVC Noticias llegó hasta uno de estos pasos fronterizos. Hablamos del puente internacional Simón Bolívar y esto nos encontramos. Comienza a caer la tarde en el paso fronterizo con San Antonio de Táchira. Quienes desean pasar hacia Venezuela agilizan el paso. En medio de la multitud están ellos, los carrucheros, quienes se rebuscan el sustento diario cargando las maletas de los migrantes. Nosotros le pagamos a los guardias por dejarnos trabajar diario. Por cada viaje cobran entre 5.000 y 6.000 pesos. El paso por el puente es lento, a veces son devueltos. Por eso muchos prefieren seguir usando las trochas. Para pagar riendo, la comida, ahí medio come, pero no da para más, esto aquí no da para más. Son como las 4 de la tarde, ¿cuántos viajes has hecho hoy? Ni uno. ¿Qué se arriesga la gente que pasa por las trochas? Caramba, a morirse. En las trochas o pasos irregulares donde pasan muchos temas de ilegalidad, de criminalidad, de trata de personas. Los traen de allá y aquí los matan porque no pagan los rescates. Según Naciones Unidas, diariamente circulan por los puentes fronterizos entre 2.000 y 3.000 venezolanos. Por situaciones como esta que acabamos de ver es que RTVC, el sistema de medios públicos, ha hecho este despliegue por todo el país, por sus diferentes regiones y venimos acompañados, Damaris, de una urna. La urna Mi Deseo por Colombia. Así es, a través de esta que ya inició este recorrido en el oriente del país, está en Bucaramanga, en Barrancabermeja, por supuesto aquí en Cúcuta, cada uno de los colombianos podrá escribir cuál es su deseo por Colombia, ese país, por construir país, y ahí van a depositarlo en esta urna, y de ahí vamos a construir, por supuesto, también nación. Así que yo ya tengo mi papel, ya tengo mi deseo para este país, para lo que quiero para Colombia. Muy bien, yo también ya tengo mi deseo listo para depositarlo ahí en la urna y muchas de las personas que están aquí acompañándonos hoy en el Parque Santander de la ciudad de Cúcuta también harán lo mismo. Pero más adelante les seguiremos contando en nuestra misión central de RTVC Noticias sobre lo que nos hemos encontrado acá en la ciudad de Cúcuta. Así es, ya tenemos una gran acogida de esta urna de Mi Deseo por Colombia, así que José, pues estaremos dando detalles también a través de los avances que tendremos en la jornada del día de hoy, en esta activación de Mi Deseo por Colombia y de Elecciones Colombia 2022. Muy bien, pues esta es toda la información desde la capital norte santanderiana, desde aquí, desde el Parque Santander. Colombia, mi elección 2022. Claro que sí, Damaris. John, muchas gracias. ¿Y cuál es su deseo por Colombia? Queremos leerlos en nuestras redes sociales y los estaremos escuchando en diferentes regiones de nuestro país. Y en todas nuestras emisiones, como siempre, estará esta, Colombia, mi elección 2022, el gran cubrimiento del sistema de medios públicos para contarles todo lo relacionado con este proceso electoral. Los esperamos a las 7 de la noche. Tiempo a hablar de deportes. Bienvenidos. Colombia tendrá hoy su segunda prueba en el cuadrangular final del Sudamericano Femenino Sub-20. La tricolor enfrentará a Venezuela. Este compromiso ustedes lo van a poder disfrutar por nuestra pantalla, por Señal Colombia. Si hay que rescatar aspectos del partido ante Brasil para aplicarlos con la vinotinto, son estos para Wendy Bonilla. La actitud, las ganas, la lucha hasta el último minuto. Rescató ese segundo tiempo que tuvimos contra Brasil. El equipo sabe que esto no solo pasa por lo táctico, también se juega un partido en la cabeza. Hay que estar más tranquilas, más serenas en ese tipo de jugadas y mentalizadas a que hay que ganar todas las pelotas arriba. Pero en el campo de juego hay zonas vulnerables del rival identificadas. Podemos hacerle daño a Venezuela por las bandas, buscar los espacios y bueno, eso es lo que vamos a salir a hacer. Lo cierto es que se necesitan los 3 puntos para pensar en que se puede llegar a Costa Rica. Para mí todos los partidos es un deber salir a dar lo mejor.
Obvio que contra Venezuela hay que jugársela toda. Considero que es una obligación ganar. Las citas a las 5:20 de la tarde en la pantalla de Señal Colombia, la casa de las selecciones femeninas de nuestro país. Ese partido hoy a las 5:20 aquí por Señal Colombia. Miguel Ángel López ganó hoy la cuarta etapa del Tour de los Alpes. Superman se tomó confianza para la fracción de este jueves y a 3.5 kilómetros de la línea de meta atacó y fue escoltado por el francés Thibaut Pinot. El colombiano se exigió al final del tramo que terminó con premio de montaña y se quedó con la victoria. Bilbao sigue liderando la carrera mientras que el mejor colombiano es Einer Rubio del Movistar Team, que es sexto a 16 segundos del líder. Hasta acá la información deportiva. Avanza la Feria del Libro de Bogotá y en RTVC Noticias estamos atentos a novedades, lanzamientos y distintos eventos. Hablamos con un joven narrador de Medellín que combina su trabajo de oficina con el oficio de hacer novelas. De los números y las tablas de Excel a la novela, eso fue lo que le pasó a Andrés Obando. Que si mis estudios no tienen nada que ver con las humanidades ni la literatura, pero la literatura siempre ha sido un acompañamiento para mí importante. Es matemático y administrador de empresas, trabaja en una oficina transportadora, pero también es escritor. Cuando yo me crié en Estados Unidos y para mantener el lenguaje, para mantener el español, mi colombianidad, por decirlo así, entonces leía mucha literatura, pero en español. Y ya son 3 sus novelas publicadas. La más reciente, que está en la Filbo, es Entre lágrimas y cintas, donde se encuentran temas como el cine y la Guerra Fría. También muestra como lo que queda de lo que son los antiguos estados soviéticos y ese manejo del arte y la censura que había en esa época. En la novela encontrarán la historia de Edmundo, un periodista y sus vivencias en Letonia, y un inolvidable y obsesivo director de cine que es central en el libro. En RTVC Noticias estamos conectados con la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y así termina RTVC Noticias del Mediodía, análisis y más reacciones sobre el fallo de la Corte Internacional de La Haya, por supuesto en nuestra edición de las 7 de la noche. Recuerden, estamos conectados 24/7 también en nuestra página web www.rtvcnoticias.com. Y también en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram como RTVC Noticias. Feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía. La obligación del Estado de garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos. Colombia es un Estado social de derecho. En consecuencia, tal como lo dice la Constitución Política de 1991, está obligado a garantizar a todos